Quisiera invitarlos a abrir la Biblia en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1. Allí, a partir del versículo 26, vamos a meditar en la palabra de Dios. El título que le he dado a esta meditación es la anunciación del nacimiento de Cristo a María. Y el pasaje nos enseña que esta anunciación incluye la salutación del ángel, una salutación muy especial. También incluye profecías acerca de la obra de Jesús, el Mesías. Por supuesto, estas profecías las está dando el ángel Gabriel. Es importante mencionar eso porque la mayoría de veces se piensa que los profetas son humanos. Aquí tenemos profecías dadas por un ángel. Y también esta anunciación incluye el anuncio de la concepción virginal de Cristo. Es un milagro del Espíritu Santo. Y esto es muy importante. En las narraciones generalmente hay muchos elementos que son puramente geográficos, cronológicos, pero en la narrativa también hay mensaje profético, también hay teología en lo que se está hablando aquí. Yo quisiera invitarles, hermanos, a que oremos al Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, y queremos pedirte al momento de meditar en ella que nos guíes a través de tu Santo Espíritu, que nos ilumines, que nos hagas comprender más las verdades de tu palabra. Gracias, Señor, por lo que la Biblia habla del tiempo en que el Señor Jesús nació, tu eterno Hijo asumiendo una naturaleza humana para darnos a nosotros redención, para cumplir con muchas cosas que en las profecías se habían dicho acerca de Él, y también para traer a este mundo un reino en que verdaderamente haya paz. Y sobre todo, te damos gracias porque estos asuntos glorifican tu nombre y son una bendición para nosotros. Guíanos pues en la meditación, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Veamos esta anunciación del nacimiento del Señor Jesús. Ya hemos hablado en otras ocasiones y siempre subrayamos, el Señor Jesús nació en Belén de Judea, pero sus salidas son desde los días de la eternidad. Él es eterno. El nacimiento de Cristo es nada más que el momento en que Dios se manifiesta históricamente en este planeta, pero el Señor Jesús es eterno. Él es inoriginado. Él no viene como una creación, sino es el eterno Hijo de Dios, consustancial con el Padre. Pero aquí estamos hablando del nacimiento, o sea, de la encarnación de Cristo. La primera cosa que vemos es la salutación del ángel, y es muy importante, tan importante que cuando María oyó esta salutación, ella pensaba, ¿qué salutación sería esta? Ella estaba pensando, ¿qué es esto? El ángel, por supuesto, su presencia ha de haber sido algo que la afectó a ella inmediatamente, porque no estaba acostumbrada a ver ángeles todos los días, ni estaba esperando ver ángeles. Pero la salutación fue la que ella se quedó meditando, ¿por qué es esto? Entonces, dice el versículo 26, al sexto mes, y este sexto mes es el sexto mes de la gestación de Juan el Bautista. Acuérdense que en el versículo anterior dice que Elizabeth se recluyó por 5 meses, los 5 meses que tenía ella de estar esperando al bebé. Y entonces dice, y al sexto mes de eso,
El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y ya hemos comentado que Nazaret era un lugar demasiado poco en cuanto a civilización. Ahí no era el mejor lugar para que un muchacho estudiara, y ahí fue donde Cristo creció. No era el centro de la cultura de Israel. Era un lugar tan lejano, era difícil. De tal manera que cuando Natanael conoció a Jesús y le dijeron Jesús de Nazaret, él preguntó, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Y él hablaba en forma natural, porque ahí no podía haber gran cosa en cuanto a cultura, en cuanto a civilización. Nazaret es llamada en la Biblia Galilea de los gentiles, imagínense. Solo con eso ya se nos está diciendo lo poco que los judíos consideraban a esta ciudad. En dos textos de la Biblia se le llama Galilea de los gentiles. Una es Isaías 9:1 y el otro es Mateo 4:15. Pero ahí vivía la familia de Jesús. Y el ángel fue enviado a esa ciudad poco importante, pero importante para Dios, porque ahí vivía la familia que iba a ser aquella familia en que nacería su hijo encarnado. Y dice, fue enviado a una virgen. Fue enviado el ángel a una virgen, la Virgen María, por supuesto. Era virgen, pero estaba desposada, es decir, ya estaba casada legalmente con José. No se había consumado el matrimonio, no se había llegado al matrimonio privado, pero ya estaba desposada. Los padres ya habían hablado, ya habían dado una dote por María, estaban en el tiempo de esponsales, y lo más probable es que estaban en el año en que ellos tenían que esperar para ser marido y mujer en forma consumada. Por eso dice que estaba desposada. Era virgen, ya casada legalmente, pero estaban en sus esponsales. Casada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. En otras palabras, ambos eran del linaje real, eran de la casa de David. Pero imagínense, hermanos, cómo estaría la situación que estos dos descendientes de David vivían en una pobreza increíble y en una ciudad tan lejana de la cultura, pero en su sangre tenían la sangre de David, ambos, tanto María como José. Y era necesario porque el Señor Jesús tenía que ser descendiente consanguíneo de David, y lo fue por medio de María. Y por supuesto no era hijo de José, pero José era su padre legal, su padre adoptivo. Y entonces un padre adoptivo sí puede heredar, aunque el hijo no tenga la misma sangre. Así que por medio de José, Jesús tenía derecho al trono de David. Y por medio de María tenía la sangre de David, de Abraham, de Isaac y de Jacob también. Y por supuesto, si buscáramos las líneas, diríamos de Sem y hasta Set, si hasta ahí lo queremos llevar. Pero dice el versículo, fue enviado a esa virgen, y el nombre de la virgen era María. El nombre María es el nombre que en hebreo sería Miriam o Mariam. Y esta palabra significa exaltada. Es muy importante mencionar eso. Y en realidad Dios sí exaltó a María, dándole el privilegio de ser la madre del Verbo encarnado. Y es importante mencionar solo como una nota de que María, la hermana de Moisés, se llamaba María también. No solo la madre de Jesús se llamó María, en la Biblia hay varias mujeres con ese mismo nombre. Versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo.
salve. Esta palabra es una forma bastante latina de traducir un saludo al español. En latín sería ave, ave. Esa era la palabra que se usaba en latín para decir salve o saludos. Y por eso se utiliza esa palabra también en la religión. Y se dice Ave María. Pero eso es latín. Aquí en español es salve. En griego, como está en la Biblia, es jaire. Saludos, María. Alégrate, María. Si el ángel se lo dijo en arameo, que era lo que más posiblemente hablaba ella, le debe haber dicho, la paz sea contigo, es decir, traducido al español, la paz sea contigo. Este salve a veces ha sido mal interpretado y parece que fuera una cosa como alabanza o algo así, pero la palabra es un saludo. Alégrate. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás, María? Eso es lo que dice ahí. Jaire, alégrate. En griego, exactamente como está aquí, es alégrate, María. Y era el saludo griego, así como está escrito aquí. Ahora, salve muy favorecida. Y esta palabra que tenemos aquí es quejaritoso, que significa eres agraciada, tienes el favor de Dios, Dios te ha dado su favor inmerecido, porque la palabra viene de caris, que es un favor inmerecido, y significa Dios te ha dado su gracia, su favor, un favor que uno no merece, porque ningún ser creado merece que Dios le dé algo, ninguno. No podemos buscar méritos y decir, yo sí merezco, o Pablo sí merecía. No, ningún ser creado merece los favores de Dios. Dios los da porque Él quiere soberanamente darlos. Y lo que le está diciendo es, tú eres un vaso receptor de la gracia de Dios. Esto es muy importante, porque María no es fuente de gracia, sino vaso receptor de la gracia de Dios. Y dice, muy favorecida, que jaritomene, que es la palabra que tenemos aquí, es una gracia que siempre se recibe, nunca se gana. Estos son detalles muy importantes. La gracia se recibe, no se gana. No hay ninguna persona que se haya ganado la gracia de Dios. Ni María, ni los apóstoles, ni ningún redimido, aunque Dios nos haya agraciado. En Efesios, en el capítulo 1, dice que Dios nos agració a nosotros también. Ahora, este era un gran favor, un gran privilegio que Dios le iba a dar a ella y que a ninguno más se lo ha dado, porque solo ella ha sido la madre del Verbo encarnado, pero fue un favor de Dios, fue un regalo de Dios para ella. Es muy importante solo mencionar esos detalles, porque en griego la palabra da a entender que uno está recibiendo un favor inmerecido y que Dios se lo concede a uno. Ahora, la expresión que dice bendita tú entre las mujeres, que tenemos aquí en el versículo 28, quiero decirles, en este versículo no está en el texto original de la Biblia. En este versículo no está. Va a aparecer en el versículo 42 cuando Elizabeth le dice bendita entre las mujeres. Pero en este versículo 28 el ángel no le dijo eso, no está en el texto original. Es una interpolación que hizo algún copista. Pero es un detalle muy sencillo porque aparece en el 42 y de todos modos esa expresión de lo que habla es del gran favor de Dios para María de escogerla para darle el privilegio de ser la madre del Mesías. En ese sentido, cuando Elizabeth se lo dice, bendita entre las mujeres, le está diciendo
Qué gran favor el que te ha hecho Dios dándote eso a ti. Pero les repito que en el versículo 28 no está en el original. Ahora, en el versículo 29, mas ella, María, cuando vio al ángel, cuando le vio, se turbó por sus palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que ella no estaba esperando esta situación, no la estaba esperando. Algunas personas dicen que María, aún ella misma, nació por obra del Espíritu Santo y que nunca cometió ningún error y que estaba al tanto de todo esto, pero ella estaba turbada aquí. Y dice que se turbó no porque estaba el ángel ahí, sino se turbó por sus palabras. Y pensaba, razonaba, se preguntaba, todo eso significa la palabra que está traducido aquí, pensaba, y razonaba ella, pensaba, ¿qué salutación sería esta? Y eso se debía a la modestia de María. Tenía un carácter precioso, eso no lo vamos a negar. Fue escogida por Dios por su carácter, por su vida de piedad. Dios no iba a buscar a una persona, a la peor del mundo. Buscó una persona piadosa, bondadosa, verdadera creyente, no cualquier persona. Y ella era tan modesta que se preguntó, ¿y por qué será esto? Ella no dijo, yo merezco todo esto. Esa no es la idea de esto, sino que pensaba y razonaba, ¿qué salutación es esta? ¿Por qué me están hablando aquí de salve muy favorecida? ¿Por qué? Ella no está aquí dando a entender con sus razonamientos que merece que le vengan a decir todo esto. Al contrario, es tan modesta que piensa que ella no sabe ni por qué le están diciendo esto. Es primera vez que ella se está dando cuenta de una cosa así. Cuando uno quiere llevar esto más lejos y aún decir que ella misma nació por obra del Espíritu Santo igual que Jesús, es sinceramente algo que contradice los hechos bíblicos. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, deja de temer, porque has hallado gracia. Otra vez el hebraísmo tan usado en el Antiguo Testamento, de gente que halló gracia, gente que quería hallar gracia ante los ojos de algún rey. Y Noé, que halló gracia delante del Señor antes del diluvio. Es un hebraísmo que se encuentra el favor, dice. Entonces el ángel le dijo, no, María, no temas, porque has hallado gracia, has sido agraciada, a pesar de vivir en ese pueblo tan oscuro y lejano de la civilización como lo es Nazaret, a pesar de tus pobrezas y tus problemas, has hallado gracia delante de Dios, estás siendo objeto de un favor especial de Dios. Él te concede el privilegio de ser la madre del Mesías. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Vas a concebir ahora, en este tiempo de esponsales. No va a ser hijo de José el que va a nacer. Tú vas a concebir y vas a dar a luz un hijo, y llamarás su nombre Yehoshua, en hebreo, Yehoshua. Aquí la palabra está en griego, por supuesto, y es Jesús. Pero llamarás su nombre Yehoshua, que significa Jehová salva. Es el Salvador. Llamarás su nombre Jesús. Esto se lo dijo a José también el ángel posteriormente, porque a José le dijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A él sí le aclaró eso. Aquí solo dice, le pondrás o llamarás su nombre Jesús, pero el nombre Yehoshua quiere decir Jehová salva. Y noten en el versículo 32 cómo el ángel enfoca la atención no en María, sino en Jesús. Dice el versículo 32, este será grande
Así dijo también cuando habló de Juan el Bautista: este será grande delante de Dios. Pero con Jesús no dice delante de Dios, sino dice: este será grande. Grande en sentido absoluto. Será grande. Y será llamado Hijo del Altísimo. Cuando anunció el nacimiento de Juan, dijo: profeta del Altísimo serás llamado. Así dijo Zacarías. Pero aquí no dice profeta del Altísimo será llamado, y será llamado Hijo del Altísimo, como el Mesías. Pero Él es el Hijo de Dios de eternidad a eternidad. Esta palabra Altísimo se refiere a Dios el Padre, y es Dios en su exaltación y majestad suprema. Y Jesús es Hijo del Altísimo, es el Hijo. Dios no tiene otros hijos así. Él es el eterno Hijo de Dios, pero cuando se encarnó, cuando se hizo humano, cuando llegó a ser 100% hombre y 100% Dios, también sería llamado con toda propiedad Hijo del Altísimo. Y Dios no tiene tampoco otro hijo así en este planeta ni en ningún lugar del universo. Su Hijo se hizo carne en este planeta. Y Él es el eterno Hijo de Dios por su eternidad y consustancialidad con el Padre. Pero también Jesús de Nazaret es el único Hijo que Dios tiene así. Espero ser claro, porque aquí estamos hablando de la dimensión humana de Jesús. Ningún hombre en este planeta ha nacido en la forma en que nació el Mesías. Es que Él se encarnó. Todos los demás somos hijos de Adán y Eva. Él no es hijo de Adán. Es muy importante mencionar esto, porque Jesús es el eterno Hijo de Dios. Aunque nunca se hubiera hecho hombre, Él era el eterno Hijo de Dios. Pero así después se hizo carne, se hizo el Mesías, y sería llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Se van a cumplir profecías. Dios le va a dar el trono de David. Cuando Él vino a este mundo, venía para reinar, pero el pueblo de Israel le dio las espaldas a Jesús, lo rechazó, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero cuando Él regrese a la tierra, no es el pueblo de Israel el que le va a dar el trono, sino es Dios el Padre el que lo va a entronizar en este planeta sobre Israel, y ellos van a reconocerle. Pero en realidad el dominio y la potestad y todo lo que va a tener Cristo en su segunda venida lo va a recibir del anciano de días. Eso se ve en Daniel capítulo 7. Él va a recibir su poder del anciano de días y vendrá a este mundo a reinar, a establecer su reino. Por supuesto, Israel se arrepentirá y creerán y estarán felices de que Él sea el Mesías. Pero cuando Él vino y lo debieron haber recibido, no lo recibieron. Por eso, hermanos, es maravilloso cuando uno le abre su corazón a Cristo, cuando uno se rinde a los pies de Él, porque eso es la pura gracia de Dios haciéndonos aceptar a Jesús. Porque el hombre lo que hace es rechazar la luz. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que cuando usted le abrió un día su corazón a Jesucristo, la gracia de Dios lo alcanzó, para que no sea igual que todos los demás, que le dan la espalda a Jesús. Y el Señor Dios le dará el trono. Noten que es Dios el que le va a dar el trono de David su padre, porque va a cumplir las numerosas profecías del Antiguo Testamento. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Eso va a ocurrir en la segunda venida de Cristo. El ángel se lo está diciendo a María en el momento de la concepción de Cristo. Pero en su primera venida, Él no iba a reinar sobre